Es un privilegio una vez más compartir con ustedes el Evangelio de Juan. Estamos haciendo el estudio del Evangelio completo y pues es una bendición ver en contexto sobre, cada uno de los capítulos y también sentir la construcción que Juan hizo a través del Espíritu Santo, pasando pues las pruebas que él dice, los eventos y cómo pues sentimos que va creciendo pues el impacto que Jesús está haciendo. Va creciendo también en ellos el creer en los que están creyendo. Hemos visto cómo se va desarrollando, cómo se va ampliando. Entonces es una bendición poderlo ver de esta forma. Como es siempre costumbre, quiero orar antes de empezar. Dios, te doy gracias por este privilegio que tenemos de tener tu palabra. Pero Señor, no nomás tenemos tu palabra, sino que pues la gran mayoría de lo que estamos viendo este video, también te tenemos a ti, Señor. Tenemos al Espíritu Santo que tú has mandado para meditar dentro de nosotros, para enseñarnos todas las cosas, Señor. Entonces, gracias por el privilegio de abrir el Evangelio, Señor. No pudimos estar cuando Jesús estaba en estos lugares y daba estas explicaciones, Señor. Entonces te pedimos que hoy, a través del texto, gracias que tu Espíritu Santo le dio a Juan, podemos apreciar esto como si estuviéramos ahí, aprender las lecciones espirituales que se debían de aprender. Señor, ayúdanos a entender con nuestra mente, con nuestro entendimiento, el texto, los párrafos, la gramática, pero Señor, sobre todo que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón con lo que encontramos ahí. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, como es costumbre también, yo quiero leer el capítulo completo y luego hacer comentarios. Es un poco largo en cuanto a versículos. Es muy probable que no terminemos de comentar todo el capítulo hoy, pero vamos a leerlo todo para tener el contexto, y luego regresaré a hacer los comentarios pertinentes, ¿no? Algún tiempo después, Juan capítulo 6, versículo 1, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaban muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron.
Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Ahí había estado una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a discutir acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron.
pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que iba a traicionarlo. Muy bien, hermanos, pues esa es la lectura. Sí se llevó un buen tiempo porque sí son bastantes versículos. Quisiera hablar de la unidad del capítulo 6 de Juan. La unidad del capítulo es que él hace un milagro al inicio de repartir pan, aunque también pescado, unos peces que se reparten y milagrosamente alcanzan para 5,000. Pero ese tema muy parecido a lo que vimos en Juan capítulo 3, si se acuerdan, vimos que Jesús estaba hablando a Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento, de un nacer de nuevo. Y toma un ejemplo físico de algo que ellos conocían y con eso habla una verdad espiritual de nacer espiritualmente. Con la mujer samaritana tomó el agua y la sed de agua para hablar de una sed espiritual y saciar esa sed con una fuente de agua viva. Aquí ya no es un ejemplo tan digamos, en el caso de Nicodemo era simplemente mencionar el ejemplo, pero aquí él obra y hace el milagro de que toda esta gente come pan y empieza la conversación sobre el pan. Y ellos llegan y él les dice: me están siguiendo porque comieron pan. Nada más, dando a entender que hay otra razón para seguirlo y no nada más por el pan. Y empiezan un alegato. En el tema viene a lucir que quizás la esperanza de ellos todavía fijándose en lo material, ¿verdad? Estoy dando un resumen, pero quiero que vean por qué la unidad del capítulo, ¿no? Entonces hablan del maná, hablan de ese pan, maná, que recibieron sus antepasados, y Jesús les dice: no, hay otro pan, hay un pan espiritual que es para vida eterna. Y sigue la conversación entonces hablando sobre vida eterna, pero Jesús siguiendo con el ejemplo del pan. Y al llegar a un punto donde él aclara: les estoy hablando de la vida eterna, ¿no? Y vamos a ver todo ese detalle. Entonces, por eso, aunque son muchos versículos, la unidad del capítulo es una unidad temática. Es interesante en cuanto a días. Sabemos que el alimentar a los 5,000 ocurrió un día, en la noche pasan al otro lado del lago y la conversación en cierta forma, y no es que hayan estado exactamente los mismos en cada uno, creo que sí hubo seguramente un núcleo de gentes que estuvo a través de todo esto, pero en un monte comen milagrosamente. Todos los actores, o sea, Jesús, los discípulos y los que escuchaban, se pasan al otro lado del lago. Al parecer ahí en la
costas del lago, la orilla del lago, sigue la conversación. De repente Juan nos dice, esto lo dijo Jesús en la sinagoga. Entonces es una conversación ambulante, podríamos decir, es una conversación móvil. Empezamos aquí, es como si pues estuvieras haciendo tú un viaje o una tarea con alguien complicado de varios días y yendo de un lugar a otro lugar, pero hay una hilera de conversación que sigue todo ese tiempo. Y eso es lo que tenemos aquí, hermanos, y es muy bello. Entonces es una sola conversación y nosotros tenemos la ventaja, sin necesidad de estar subiendo montañas, cruzando lagos y demás, de ver toda la hilera de esta conversación y qué es lo que debemos de aprender de él, hermanos. Entonces, regresando al texto, déjame también, perdón que dé, bueno, mucho trasfondo. Este mismo relato lo tenemos en Mateo, perdón, la alimentación de los 5,000. Y hay un enfoque un poco diferente, no voy a decirles cuál es, por ahí hay, creo que tenemos hasta grabación de Mateo, pero igual ustedes lo pueden estudiar también y ver un poco diferente el enfoque. Y creo que no me acuerdo si es en Lucas o Marcos, donde también el enfoque, o sea, esto que ocurre cuando están en la montaña y muchos lo están siguiendo, viene después de que Jesús ha mandado a los 12 en grupos de 2, en pares, a los diferentes pueblos, y han ministrado. El ministerio de Jesús a través de eso, podríamos decir que se ha vuelto 6 veces más grande, porque hay 6 equipos, bueno, además de él, que han ido a proclamar, regresan con mucha alegría, pero debido a ese crecimiento de ministerio, los discípulos estaban presionados, casi no tenían tiempo para descansar o para comer, y suben el cerro que estamos aquí. Se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía, y entonces Jesús subió una colina. Jesús trata de salir a este lugar para que sus discípulos tengan paz y tranquilidad, cosa que creo que no logra hasta que los manda en la noche en la barca, y vamos a ver que aquí no dice que los manda, pero en otro evangelio sí. Entonces Jesús está buscando un refugio solitario para que sus discípulos puedan descansar algo, comer algo, seguir adelante, y es cuando ocurre toda esta gente. Y Jesús en el otro evangelio no está aquí, pero en otro evangelio, aunque su intención era que darle descanso a los discípulos, ve la gente y los ve como ovejas sin pastor, y siente en su corazón la necesidad de ministrarles. Bueno, bastante, lo pueden complementar con los demás evangelios para tener un poco más de donde tomamos nosotros el relato, ¿no? Donde empieza el relato. Entonces Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberiades, y mucha gente lo seguía porque había las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Juan nos ha dicho que Jesús hizo además muchas otras señales que no están escritas en este libro, y aquí él hace referencia a esas señales de nuevo. Veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y si esto lo complementa con otro evangelio, van a ver que la conversación, como dice aquí, es con Felipe. La conversación con otros discípulos varía un poquito el énfasis de la conversación. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe, el verso 7, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, ¿no? Interesante la relación sueldos, comida, ¿no? Podrían hacer las matemáticas: 8 meses de trabajo para dar una sola comida a 5,000 personas. Interesante, los que quieren ser economistas y demás, desglosar eso. Y es un estimado, ¿no? Pero ni con el salario de 8 meses, trabajar 8 meses para hacer una sola comida, ¿no? Y ese es el problema al que se enfrenta. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y entonces están trayendo a Jesús: mire, esto es lo que tenemos. Hay un muchacho que tiene esto, que lo comparte. Por ahí hubo una mamá
que algunos dirían sobrecuidaba a su hijo, le dio a lo mejor más de lo que necesitaba un niño, obviamente no suficiente para 5,000, pero bien cuidado este muchacho, y él bien generoso también, habla fuerte de su familia, pero él trae y tiene esto. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Varones adultos, podemos aumentarle ahí. De hecho, se nos relata que la comida era de un muchacho, entonces podríamos aumentarle los niños, los que no se consideran como adultos, y quizás mujeres, y no sé, quizás algunos han estimado que pasa de 10,000 la cantidad de gente que está ahí. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. De vuelta vemos a Jesús aquí, y lo comento porque hay gente hoy en día que, y no soy yo alguien para juzgarlos, ¿no? Pero dicen, estamos haciendo estos milagros, y hacen escándalo y medio, ¿no? De brincar, gritar, etcétera, ¿no? Y Jesús simplemente, verso 11, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, y más adelante leímos en el capítulo donde dice, fue donde dio gracias por la comida, ¿no? Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, bueno, déjame regresar, perdón, porque aquí dice, estaban sentados, a los que estaban sentados, y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos. Aquí un comentario es la siguiente, hermanos. A veces vemos empresas norteamericanas, normalmente, que han hecho películas de la vida de Jesús, y pues tienen a la gente gordita y todo feliz y todo, pero seguramente era un lugar donde había mucho pobre, mucho necesitado, y seguramente entre esta multitud de personas, al decir quedaron satisfechos, y al decir destruyó todo lo que quisieron, hubo personas que comieron más y quedaron completamente satisfechos este día, que quizás uno en toda su vida quizás no habían hecho, o quizás dos por lo menos en mucho tiempo no habían tenido ese gusto. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Esta es una declaración, obviamente estamos viendo Juan y queremos aprender todo lo que tenemos aquí, hay un tema central, pero de pasada aquí es interesante esta medida, podríamos llamarle, sin exagerar, ecológica, ahorrativa. O sea, si Jesús puede tomar 5 panes y multiplicarlos para que coman más de 5,000 gentes, quizás 10,000 gentes, podríamos decir, pues no te preocupes de lo que sobró, tíralo, pisotéalo. Pero no, Jesús tiene la idea aquí de no desperdiciar. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Entonces, eso nos habla, si vamos a ser hijos y seguidores de Jesús, pues que también debemos de ser gentes cuidadosos de los recursos, cualquier recurso, sean espirituales, materiales. Este es un recurso espiritual material, es un pan que se hizo como un milagro, pero es un pan material. Entonces recojan los pedazos para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Por ahí, sobre todo en el Evangelio de Mateo, donde viene esta alimentación milagrosa, y otra de 4,000 personas, se hablan de canastas, y uno de los términos son canastas chiquitas y otras son canastas grandes, ¿no? Y perdón que no me acuerdo cuál es, pero simplemente si quieren entrar a detalle, uno de estos son canastas. La palabra puede significar diferentes tamaños. Más adelante Jesús va a mencionar, bueno, en otro evangelio por lo menos menciona las canastas, menciona el hecho que había sobrado nada, como parte de la prueba de su capacidad de proveer también. Entonces todo esto está lleno de pues, indicaciones para nosotros, y pues también lecciones, ¿no? Al ver la señal que así Jesús había realizado, si se acuerdan, Juan en otra parte había dicho esta segunda señal que él hizo, que creo que fue el sanar el hijo de
persona que llegó con su hijo enfermo al final del capítulo 5. Entonces aquí Juan está oficialmente considerando esto otra señal. Digo oficialmente porque de vuelta en Juan capítulo 20 versos 30 y 31 dice: hizo Jesús además muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Entonces esto Juan está diciendo, esto sí es una señal que yo escribo. Quiero tomar un poco de tiempo. O sea, él dice, esta señal, al ver la señal que Jesús había realizado, quiero comentar esta señal. Esta señal, como otras señales que vamos a ver, hermanos, es exageradamente pública, ¿no? Exageradamente pública. No es 5,000 gentes a quienes les contaron que él dio pan a alguien, sino 5,000 gentes que tomaron en sus manos el pan y los peces y participaron y comieron, y todavía cuando dijeron te sobra, pudieron echar a la canasta lo que sobraba. Más de 5,000 personas. Esto no es una ilusión. Esto no es, a veces, hermanos, empobrecemos un poco el evangelizar, porque a veces les queremos decir, no, a mí me ha ido bien y es algo muy particular, o yo me he sentido bien al ser cristiano. Pero aquí no es que una persona sintió bien o unas personas sintió beneficio, sino hay 5,000 personas que dieron. Se hizo en público, 5,000 testigos. Esto, usando unos términos, podemos decir que es una verdad objetiva, es una verdad pública, es una verdad verificable, ¿no? Porque tanta gente que comió ahí en el momento podría regresar y decir, sí, comiste pan y cómo era el pan y demás. Pero esta es la señal que Jesús había realizado. Cabe señalar, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, que nuestra fe empieza ahí, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, eran casi 1,000,000 que cruzan ese mar. Entonces también no era un milagro así de un cuate en una esquina y unas palabras mágicas y algo de humo, y de repente te platican que algo cambió, pero no ves algo que haya cambiado. Entonces Dios se ha demostrado con milagros objetivas, comprobadas frente a muchos testigos, y esta es la verdad del Evangelio. Como dice en el 14, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Y en los estudios previos hemos hecho un poco de énfasis en a quién se refieren con profeta, pero es una profecía realmente del mismo Mesías, nada más que ellos lo veían como un profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ahora, esto es bien importante, hermanos. Hay muchos hermanos que quisieran hacer del cristianismo un partido político, ¿no? Y decir, necesitamos ganar tal puesto de gobierno, gobernar. Pero aquí podemos ver que Jesús no quería ser rey, Jesús no quiere ser presidente, Jesús no quiere ser el gobernador. Y podemos hablar de eso. ¿Por qué no quiere? Porque Él sabe, primero, que el ser rey es de algo pasajero. El pasaje va a enfatizar lo terrenal, lo pasajero, contra lo eterno, lo que perdura. Entonces Jesús no viene para dar solución a problemas temporales, sino viene Él con un reino eterno, a darnos vida eterna, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero además Jesús, yo entiendo que Él sabía, si yo no voy a la cruz y no cambio el corazón del hombre, el darles comida gratis, el darle atención médica gratis, porque acuérdense que había sanado a todos, bueno, a gran muchedumbre con sanidades milagrosas. Eso no es la solución que el hombre necesita. Entonces, en vez de aceptar ahí que lo hicieran rey, que tomara él un poder político, él dice, yo necesito ir más adelante a una cruz y ser crucificado para redimir al hombre. Entonces no perdamos de vista Jesús, verso 15, Juan 6:15, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Aquí podríamos decir, estaban fuera de la voluntad de Dios o algo, si nada más leemos este evangelio. Pero si leemos otro evangelio, vemos que Jesús los envió, Jesús los mandó. Y Él dice, quiero que ustedes se vayan en lo que yo despido a la gente. ¿Ok? En otro evangelio nos dice. Pero bueno, entonces ellos están cumpliendo la voluntad de Dios al ir ahí. Para entonces ya había oscurecido.
y Jesús todavía no se les había unido. Entonces ellos están en la barca. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Y tú podrías decir, ¿por qué te asustas? Pues hay cosas, no sé si les ha tocado, y no voy a tomar el tiempo ahorita para mencionarlo, pero de repente puedes ver algo que es real y que está en tus ojos, pero tu cerebro te está diciendo eso no puede ser, ¿no? Y algún día si me invitan a un café les platico los casos que yo tengo. Pero es esto aquí, ellos dicen, Jesús está caminando sobre el agua, la gente no camina sobre el agua, ¿qué estamos viendo? Y les dio miedo porque no saben lo que están viendo. Su mente natural les decía, no puede, Jesús se parece, pero no puede caminar sobre el agua, y en lo que registró el evento, ¿no? Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Entonces ahí ya se les quitó el miedo, el susto, porque Él se subió y ya llegan al lugar donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Entonces ellos empiezan a hacer cuentas, hay un solo barco aquí, en ese barco se fueron los discípulos, pero vimos que Jesús no se fue ahí, pero tampoco está por acá, entonces no saben qué está pasando, pero llegan unas personas y transporte colectivo, ¿no? Algunas barcas de Tiberíades que aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. O quizás no todos los 5,000, ¿no? Pero una cantidad de gente ahí en varias barcas van a Capernaum a buscar a Jesús. Y de vuelta aquí en el verso 23, lo que yo les había prometido, ¿verdad? Que aquí dice, al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Describe también al hablar que esto es un milagro objetivo, es un lugar físico, sabían fue aquí donde esto ocurrió, pero al hablar de cómo Jesús lo hizo, de vuelta simplemente dicen donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Lo único que comentan, que notan de esto es que Jesús dio gracias y lo repartió, ¿no? Siguiendo adelante el verso 25, cuando lo encontraron al otro lado del lago, es otro día, es otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, Rabí significa maestro, ¿verdad? Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y este pasaje es bien interesante, hermanos, porque ellos llegan y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, y podríamos decir que está siendo corto con ellos, pero más bien va directo, y no les contesta esta pregunta, ni les hace comentario realmente sobre esta pregunta, sino Jesús, sabiendo el corazón de ellos y preocupado de lo que hay en su corazón, les dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales. Señales señalan algo. Señales señalarían como, y algunos sí sacaron esa conclusión, ¿verdad? Él es el profeta. Pero dice, ustedes me están siguiendo no porque quizás sea yo el profeta, no porque quizás han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y aquí otra vez el énfasis en el llenado. Comieron todo lo que tomaron todo lo que quisieron y llenaron hasta estar satisfechos, y aquí hasta llenarse. Entonces Jesús le está diciendo, me están buscando a mí porque comieron pan hasta llenarse. Bueno, y aquí el verso 27, la recomendación de Jesús, que es muy fuerte, y luego vamos a analizar y entender bien lo que está aquí. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Interesante aquí, porque nosotros entendemos en base a la enseñanza de Pablo, el lugar más claro en Efesios capítulo 2, vosotros sois salvos por gracia, no por obras.
Y normalmente los ministros cristianos hoy en día no decimos a la gente, ponte a trabajar, ¿verdad? Pero aquí Jesús sí, y Él es el maestro, entonces es muy bien dicho, porque es el maestro que le dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Entonces aquí Él sí les está diciendo, trabajen para la vida eterna, trabajen para la vida eterna. Pero lo contrasta con comida que es perecedera. No trabajen para la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Quiero tomar un momento y recordarles que la comida que es perecedera, a la que se refiere, es este pan. O sea, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. Trabajen no por la comida que es perecedera. Era una comida física, ¿verdad? Un pan físico, un pez, unos peces físico. Y Él dice, esa comida es perecedera, lo guardaron para que no se desperdiciara, pero no iba a permanecer para siempre, ¿verdad? Es perecedera, pero quiero que vean que esa comida en particular era una comida milagrosa, era una comida bendición de Dios. Y Jesús les está diciendo, no me sigan por las bendiciones y los milagros físicos que podrían obtener de mí, porque si son físicos, si son materiales, son pasajeros, son perecederas. No sé si queda claro, hermanos, otra vez. Jesús milagrosamente les había dado ese pan. Y ellos llegan y dicen, estamos buscando más de ese pan. Y él dice, no busquen el pan, aunque haya sido milagroso, quizás el mejor pan que has comido en toda tu vida. Pero no trabajen por esa comida, sino para la que permanece para vida eterna. Y hermanos, ese es nuestro reto y nuestro llamado como cristianos. Vamos a seguir al Señor. El Señor nos va a dar bendiciones materiales, pero tenemos que decir, yo sigo al Señor porque Él es el Señor, no por las bendiciones. Sigo al Señor de las bendiciones y no estoy siguiendo las bendiciones del Señor. Una gran diferencia. Y luego dice, trabajen, que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Él les había dado pan, los buscan por el pan, y Él dice, no busquen, no trabajen por el pan. Trabajo les había costado cruzar el lago, quizás pagar la cuota que le cobraron los de los barcos, era trabajo. Y dice, no trabajen para la comida que es perecedera, sino trabajen por la que permanece para vida eterna. ¿Dónde es la comida que es para vida eterna? Dice, la cual les dará el Hijo del Hombre. Se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre. Y creo que también eso, si no me equivoco, en Juan capítulo 3 vimos ese término. Si necesitan recordarlo, ampliarlo, les recomiendo ver lo que comentamos en Juan capítulo 3. Pero el Hijo del Hombre, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. En el capítulo 5, si se acuerdan, los que vieron o escucharon esa predicación, Él decía ahí que las obras que yo hago dan testimonio de mí. Entonces Él dice, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Verso 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Ahora, de vuelta, Pablo dice, no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero ellos le preguntan, y Jesús les está diciendo, trabajen. Trabajo normalmente produce una obra. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y Jesús les contesta, no diciendo, no es por gracia y no tienen que hacer nada, sino dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. Jesús les está haciendo una invitación, hermanos, en el versículo 27. Es entre invitación y mandato. O sea, Él les está invitando o indicando que deben de trabajar para la vida eterna. Trabajen para la vida eterna. Es importante este capítulo. Y por lo que veo ahorita del reloj, no vamos a terminarlo hoy. Pero también en este capítulo vamos a ver como en muchas partes de la Biblia, unas cosas que el hombre, responsabilidad del hombre, o en este caso, si quieren no cambiar el lenguaje, unas cosas a la cual Dios invita o manda que hagamos
una participación del hombre y una participación de Dios. Jesús aquí les está llamando, está apelando a su entendimiento, está apelando a su voluntad, está apelando a su capacidad de trabajar y diciéndoles: trabajen no por la comida que es perecedera. Eso es muy importante. Más adelante vamos a ver lo que Dios hace. Pero las dos cosas están en el capítulo. Y nos quedamos empobrecidos si solo agarramos uno y no agarramos el otro. Si solo entendemos uno y no entendemos el otro. Si solo enfatizamos uno y no enfatizamos el otro. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino, bueno, entonces esa es la invitación. Y luego le preguntan, ¿verdad?, ¿qué debemos de hacer para realizar las obras que Dios exige? Y fíjense en lo que él contesta en el versículo 29. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien él envió, le respondió Jesús. Si yo pude, o sea, ¿qué es la obra que debe ser? Creer en aquel a quien él envió, le respondió Jesús. Jesús hace una invitación o una indicación: trabajen para esto. Ellos piden una aclaración: ¿qué es lo que debemos de hacer? Y él dice: crean. Entonces Jesús hace una invitación o una indicación en el carácter más serio de decir: crean. Y está apelando de vuelta a su raciocinio, a su entendimiento, a su capacidad de decisión y a su capacidad de dar una respuesta, porque si no, Jesús está jugando a un teatro o algo así. Entonces Jesús le está diciendo: ustedes deben creer. Entonces hay una parte que Jesús pide al hombre, y eso es que crea. Y lo pone en términos, de vuelta, perdón que lo enfatice, términos 27 de trabajar, términos 29 de obra de Dios. Okay. Y bueno, de ahí se desvía la conversación. De vuelta tenemos la conversación de Jesús, el Hijo de Dios, con personas que no son cristianos y digo, no tienen todavía la fe, no entienden lo que está pasando, son hombres carnales. Entonces ellos regresan y dicen: ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y yo decía ahí: alto, perdonen, ¿no acaban ustedes de ver y saber que él alimentó a 5,000 personas con simplemente dar gracias? Entonces aquí están cayendo a la necedad, están cayendo aquí a la conveniencia, y porque le sugieren en el verso 31 casualmente un milagro, que es lo que Jesús ya les había dicho que era lo que buscaban, que les buscaba porque habían comido el pan y se habían llenado. Entonces ellos les sugieren un milagro, no es nada sorprendente. En el verso 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a comer. Entonces le están diciendo a Jesús: oye Jesús, pues aquí hay un ejemplo. Y obviamente el maná del cielo, si leemos en la ley, en el Pentateuco, pues lo recibían diario, ¿no? Ya no tenían que trabajar, bueno, no había dónde trabajar para obtener pan en el desierto, y recibían ese pan. Entonces les sugieren: oye, pues hay este ejemplo, ¿qué tal si nada más nos das pan, no? Y ahí va la discusión, pero Jesús de vuelta está yendo a su tema que él ya ha puesto: trabajen para lo que es vida eterna. Entonces ellos sobre lo material, ellos sobre lo perecedero, ellos sobre lo físico, y Jesús tratando de llevarlos, o buscando y llevando a los que él tenía para sí mismo, llevándolos al entendimiento de que es una verdad espiritual, eterna, que permanente y no pasajero, que perece, ¿no? Pero bueno, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús, porque ellos decían: Moisés me lo dio, y pierden de vista que era Dios. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Entonces aquí aclaramos: no es Moisés un gran hombre, ni yo estoy aquí tratando de ser un gran hombre como quizás él lo fue, ¿okay? Sino él lo dio a nombre era el Padre el que dio el maná. Okay. Y el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y bueno, hablando de pan, dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
Ellos pidiendo el pan físico, sugiriendo, pues haznos un milagrito ahí como el maná para que podamos volver a comer. De vuelta, el aspecto perecedero, ya estamos en otro día cronológicamente y vuelven a tener hambre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús le dice, no, el verdadero pan, el que permanece, y el que no es pasajero, sino el que permanece para vida eterna, es la vida que yo doy al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y aquí están como la mujer samaritana, el mismo punto. Quizás, bueno, no voy a comparar quién podría estar más perdido que el otro, pero la mujer samaritana también al hablar de ese agua decía, pues dame siempre esa agua, si se acuerdan, para no venir aquí a sacarlo. Y ellos aquí le dicen, danos siempre ese pan, con que suene a pan. O sea, quizás están ignorando el aspecto espiritual, pero dicen, bueno, por si las dudas, danos ese pan, siempre. O sea, fíjense la palabra siempre, queremos el pan siempre. Bueno, y Jesús entonces aclara, llega al centro de su mensaje. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree jamás volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Okay. Entonces ellos dicen, danos siempre ese pan. Y él dice, muy sencillo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Okay. Yo soy el pan de vida. Ahora, por cierto, hay una discusión teológica y que tiene que ver con el texto de la Biblia, ¿verdad? Que en donde cuando la Santa Cena, la Santa Cena, al recordar la muerte de Cristo con un pan, y decimos, este pan es mi cuerpo, decimos, no, pues es el cuerpo de Cristo. Bueno, si eso es literal así, también aquí Jesús ya no es un ser humano, sino Él es pan. No, perdón que lo ponga en ese grado de fuerte, pero Él dice, yo soy el pan de vida. Pero obviamente la gente viéndolo decía, no, aquí vemos a un hombre. Aquí vemos un hombre que nos está hablando. Entonces el pan de vida es simbólico, es una forma de entender quién es Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que a mí viene nunca pasará hambre. Pero está hablando de, yo creo, aquí de vuelta las cosas espirituales. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ahora les puedo decir que sí he llegado a pasar hambre y he llegado a tener sed, pues por X, Y circunstancia, no tremendo, pero de vuelta, no está hablando aquí de pan físico o de sed, que Dios va a proveer nuestras necesidades. Pero aquí está diciendo más bien, se refiere a una hambre espiritual y una sed espiritual. El que viene a mí queda satisfecho, voy a saciar su hambre, voy a saciar su sed espiritual. Pero y aquí viene de vuelta el Jesús tratando de decir, te estoy hablando yo de otra cosa que tú no estás viendo. Y siento, hermanos, que muchos hoy en día en el cristianismo hemos reducido, tratado de ser prácticos el cristianismo, y lo tenemos como las bendiciones que Dios te da en vez del Dios de las bendiciones. Y Jesús aquí está diciendo, porque como yo les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Ellos sí querían las bendiciones, pero no querían al Dios de la bendición. Entonces, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Entonces Jesús aquí de vuelta diciendo, tienen la evidencia, tienen las pruebas, pero no creen. Y aquí entramos a la otra parte. El verso 37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. ¿Okay? Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene no lo rechazo. No quiero sobreexagerar las palabras aquí, pero el Padre le da a ciertas personas, pero esas personas aquí dice, vendrán a mí. Va a haber una acción, decisión, no sé qué otra palabra podría yo usar, un resultado en ellos donde ellos vienen a mí. No dice Él los transportará en forma milagrosa frente a mí. Va a haber una acción en su corazón, va a haber una forma de tocar su voluntad, de tocar, hacer una decisión y una determinación, es decir, vamos a ir a Jesús. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Entonces son dos partes que funcionan juntos, hermanos. Por eso Jesús le dice, trabajen.
Entonces dice, y a los que les digo trabajen y el Padre me los ha dado, ellos sí van a hacer el trabajo y venir a mí y van a creer en mí. Y al que a mí viene no lo rechazo. ¿Sí? No es un filtro esto, decir, nada más cierto hay individuos que Dios ha escogido, sino el que viene a mí no lo rechazo. El que viene a mí no lo rechazo. Él hizo la invitación, hizo una sincera y abierta invitación o indicación: trabajen por la comida que no perece, trabajen para la vida eterna. Y todo el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. No para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Cuando decimos, creemos que Dios, un solo Dios en tres personas, ¿cuántas voluntades hay aquí? Hay una sola voluntad. No he bajado al cielo para hacer mi voluntad o una voluntad propia, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y decimos esa frase: espérate, ¿qué? Estamos hablando de pan, y ahorita Él ya se fue al final de los tiempos. Y dice, el que viene a mí, estamos hablando de pan y no tener sed y no tener hambre y estar saciados y comer el pan de vida. Pero bueno, aquí para que quede claro lo que él está hablando, la voluntad del que me envió, la voluntad de Dios que comparto porque vengo a hacer esa voluntad, que no se pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Entonces, la obra final de Jesús no es darte pan con el cual mañana vas a volver a tener hambre. Y si te diera pan para 40 días y no lo almacenas, se va a echar a perder, como pasaba con el maná. Sino Él quiere darte un pan de vida, y al final de cuentas va a haber una resurrección, y Él nos va a resucitar en esa resurrección final. ¿Okay? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Dios, ¿qué quiere? Bueno, quiere que las personas, no todos, hay gente que dice, es todos, pero aquí yo hablo de un embudo. Todo, pero el que reconozca al Hijo. Todo, pero el que crea en Él. Entonces Él viene, les invita a creer, ve que algunos no creen, pero hacen una sincera invitación o una indicación: trabajen, y el trabajo y la obra es creer en mí. La voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Lo que vamos a hacer ahí, lo que Él va a hacer por nosotros. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Juan, en el inicio de su evangelio, había dicho: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el habitar o tabernacular entre nosotros era decir, sabemos quién era su padre, sabemos quién era su madre. Padre, obviamente, el que lo tomó a María por su esposa, padre, y ellos lo veían, ese es su padre. Hizo el papel de padre adoptivo. ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Okay, no sabemos quién es. Si sabemos físicamente este es su nombre, ¿cómo dice que bajó del cielo? Y era algo difícil de creer, hermanos. Algo difícil de creer, así como ver a una persona caminar sobre el agua, ver a Jesús caminar sobre el agua. Si las personas no caminan sobre el agua, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y aquí Él está diciendo, los seres humanos no bajan del cielo. ¿Cómo es que baja del cielo? Pero Jesús, ¿qué les contesta en el verso 43? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí vemos de vuelta la obra que Dios hace, y vemos que la obra que Dios hace es: nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me envió. Entonces, la única forma en que vamos a llegar a Jesús es si Dios nos atrae. El Padre nos atrae. Pero aún en este versículo queda el venir a mí. Entonces, hay una persona o hay personas que vienen a Él. Vienen a Él porque el Padre los ha atraído. Ahora, podríamos de vuelta analizar a fondo estas palabras, pero no dice el Padre lo pone ahí, ¿no? Contra su voluntad o algo. Dios hace una obra. Y parte de esa obra es la que Jesús vimos por allá, donde Él les decía, trabajen no para la comida perecedera, sino la que es para vida eterna. Haz la obra es creer en mí. Es parte de la labor del Padre de atraer a las personas, esa predicación y esa invitación que Jesús hacía. Pero están murmurando. Jesús les está diciendo, mira, murmurar, y hoy en día, hermanos, les puedo decir, o una persona que esté escuchando esto, que no ha creído en el Señor Jesucristo, la incredulidad no requiere muchas bases ni muchas razones. Más que nada la incredulidad es una actitud de corazón, no creo. Y Él dice, ¿sabes qué? Si Dios no hace una obra en tu corazón, no vas a venir. Pero los que vienen, yo los voy a resucitar en el día final. Entonces, el otro lado de la moneda, hermanos, hermano, hermana, y si no han venido, si no han entregado su vida a Cristo Jesús y están viendo este video, el otro lado de la moneda es que si Dios sientes Dios obrando en tu persona, sientes Dios llamándote a ti, a su reino, aprovecha. No todos tienen eso. Él te está dando la atracción para que puedas ser resucitado en el día final y tener la vida eterna. Entonces, y yo creo que este es un buen momento para parar. No me queda minuto y medio, quizás un poco más, pero un buen momento para terminar aquí. Falta la conversación. Si vemos es muy importante lo que vamos a ver en el versículo 45, la reacción de los discípulos. O sea, hay muchas cosas que amarrar y terminar con fuerza, con la fuerza que tiene este capítulo, su mensaje. Pero por hoy lo vamos a dejar ahí. Y Señor, pues te damos gracias porque tu palabra fuertemente nos habla, Señor, de quién eres tú. Y nos ubica, nos orienta y nos enfoca que debemos de estar siguiéndote a ti porque tú eres Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú nos das la vida eterna, tú eres nuestro Dios. Y Señor, ayúdanos primero los que somos creyentes a no perder de vista eso, Señor, de seguir diciendo quiero servir a Dios, no las bendiciones sino a Dios. Y Padre, gracias por eso, gracias por tu palabra, haz la obra. Padre, los que vienen escuchando, viendo estos estudios, yo te pido que en su corazón les des, Señor, el deseo y la disciplina personal de decir yo quiero terminar este evangelio y conocer lo que Juan decía ser Jesús, porque es una forma también de trabajar y conocer, Señor, acerca de ti y acercarnos a ti. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.